donde estamos trabajando para tener un espacio en el Parlamento y para darle al Parlamento uruguayo el poder y la fuerza que originalmente tuvo y que la perdió en el año 2005 con el primer triunfo del Frente Amplio, y de allí hasta hoy tenemos mayorías parlamentarias que han actuado siempre con mano de yeso de un lado, de un bloque y del otro bloque, discuten en sus internas y los problemas importantes del país y los problemas por los cuales los legisladores deben esforzarse, estudiar, trabajar, y por eso cobran sueldos enormemente grandes. No lo hacen, se deciden por cúpula, se deciden en sus respectivas coaliciones, con la diferencia que la coalición republicana son varios partidos y el Frente Amplio es uno solo. Ese es el gran desafío, que no existan mayorías parlamentarias y tener una voz fuerte en el Parlamento para hablar de lo que nosotros entendemos es el primer problema o el gran problema que tiene el Uruguay, que es el costo país. El Uruguay es carísimo, lo vamos a decir una y mil veces, porque eso es uno de los grandes motivos por el cual creemos en este esfuerzo, en la quijotada que estamos haciendo, en tanto lo caro que es el Uruguay no forma parte de la discusión hoy, de la discusión de los bloques. Este costo gigante que tiene el Uruguay, que lo paga doña Rosa cuando va al almacén, que lo paga cualquier usuario, donde los alimentos y donde cualquier insumo en Uruguay es carísimo, es además un impedimento muy grande para los emprendedores, para las personas jóvenes, para los empresarios chicos del Uruguay, porque cuando hablamos de los empresarios y hablamos de impuestos a los empresarios, ojo el gol, que en este país los emprendedores y los empresarios son chicos, son personas que tienen 1, 2, 3 empleados. Las pymes del Uruguay no son las pymes argentinas, no son pymes de 50 empleados como es promedio en la Argentina, es con un empleado. Es esa persona que quiere poner un negocio, que tiene entusiasmo de poner un negocio, que cree que con eso, objetivamente, va a crecer, va a progresar y va a generar progreso para sí, para las personas de su entorno, para sus empleados, y el Estado lo desestimula continuamente. Ese negocio que estoy hablando, reitero, no son las pasteras de celulosa, estoy hablando de un peluquero, estoy hablando de un almacenero, estoy hablando del carnicero, estoy hablando de que quieren poner cualquier negocio, cualquier emprendimiento en Uruguay. Es un desafío enorme y además es el desaliento, porque el Estado hace todo enseguida para desalentar al emprendedor. Ante esa situación, nosotros decimos que tiene que haber una reforma del Estado. Tenemos un Estado carísimo, y ese Estado carísimo es lo que genera un costo carísimo, como estábamos hablando, para el consumidor, para el emprendedor. Pero la reforma del Estado empieza por la reforma política. Nosotros creemos que con el fin de reducir el costo económico del Estado, pero también de purificar la política, para que quien ingrese a la política tenga vocación de servicio, tenga ganas de trabajar por la sociedad, los salarios de los políticos tienen que reducirse drásticamente y tener relación con el salario mínimo nacional. Quien entre a la política tiene que ser una persona que tiene ganas de dedicar parte de su tiempo y parte de su vida a la actividad política, y no alguien que quiere hacer del ingreso político su ingreso permanente, su ingreso vitalicio, como sucede en el Uruguay hoy en los dos grandes bloques. Esa reforma política se tiene que dar en los ingresos y se tiene que dar en la cantidad de cargos. Nosotros hablamos y distinguimos lo que es a nivel parlamentario, y tenemos una propuesta que la hemos referido en más de una oportunidad, que es eliminar la Cámara de Senadores. Y no es un mero capricho, no es cuando uno dice Uruguay tiene 99 diputados y soy muchos o no lo son, como un dato subjetivo. No, la Cámara de Senadores en Uruguay, en tanto sistema bicameral, con integraciones iguales, no tiene sentido. Nosotros creemos también que tiene que haber a nivel del gobierno nacional eliminación de algunos ministerios, porque una cosa es la competencia que tiene que tener el Estado, y pongo el primer ejemplo que es el de turismo, que tiene que tener una competencia en materia de turismo, pero eso no quiere decir que tenga que tener un ministerio de turismo. A la inversa, para tener un ministerio se necesitan funcionarios soporte, funcionarios como son contadores, recursos humanos, escribanos, abogados, para darle sustentabilidad, funcionamiento al ministerio, y cuando los funcionarios propiamente de la materia son menos que los otros, es claro que ese objetivo no se cumple como debería cumplirse. Creemos también que hay que funcionar
directorios de entes autónomos. No estoy hablando de fusionar entes, sino los directorios. La vieja discusión si tiene que ser técnico, tiene que ser político el directorio, señores, que obviamente es una discusión teórica, en la práctica son todos políticos, y puede ser, porque el director de un ente cumple una función no de dirigir, sino en cierta forma es el representante del propietario, que es el Estado. Ahora bien, ese director puede ser director de más de un ente. Es claro que los entes energéticos como ANCAP y UTE tendrían que tener un directorio solo. Es claro que Correos, que ha cambiado muchísimo, tendría que ser el mismo directorio de Antel. Es claro que los bancos, como es el Banco República y el Banco Hipotecario, tendrían que tener un único directorio. Son los mismos directorios para más de un ente. Y lo más grande, que para nosotros es de lo más fuerte, es los gobiernos departamentales. Y es la cantidad de directores y de cargos políticos que existen en los gobiernos departamentales. A riesgo de ser pesado una vez más, nosotros no estamos hablando de funcionarios, al revés, estamos hablando de los cargos políticos, no estamos hablando de competencias, estamos hablando de cargos políticos. Nosotros no estamos diciendo sacar competencias, estamos diciendo sacar cargos políticos. Los directores políticos de las intendencias que no existían. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Dentro de 5 años, me veo... Los directores políticos de las intendencias que no existían en la Constitución, antes de la Constitución del 67, y que en la lógica del Uruguay, que cuando se refería a los departamentos lo hacía con el nombre de municipios, Intendencia Municipal de Montevideo, Intendencia Municipal de Canelones, el concepto de municipio se desvirtuó. Se habla ahora de un consejo de un municipio a un tercer nivel que no tiene competencias, y a nivel de gobierno departamental parece un pequeño país, parece un pequeño gobierno a imagen del gobierno nacional, lo cual en un país tan chico no tiene sentido, no tiene razón de ser. Debemos reducir esos directorios fuertemente, eliminar esos cargos políticos y volver a lo que dicen los manuales de derecho constitucional, que el intendente sea el mejor vecino para administrar los departamentos del Uruguay con poblaciones como las tiene el Uruguay. Va a ser uno de los temas que tenemos y que se mantienen constante. No necesitamos la cantidad de cargos políticos con los sueldos políticos que tenemos y que sirven ¿para qué? Para lo que estamos viviendo hoy. A pocas semanas, a 20 días de la elección nacional, donde la gente y donde la ciudadanía es apática porque entiende que si gana Orsi o se gana Delgado es exactamente lo mismo, son intercambiables, está por fuera de la campaña. Y sin embargo, los cargos políticos y la política hacen una campaña obscena, costosísima, carísima, con esas estructuras de directorios y de cargos políticos mantenidos para mantener ese circo que está lejos de la realidad. Con esta introducción vamos al primer tema del día, que justamente está relacionado a la población del Uruguay. Y bueno, yo con eso le doy la bienvenida a Fernando Reyes, a Luis Rubio, que me acompañan hoy. Hola.